Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas. Hello. Buenas tardes, Bien. doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Bueno, vamos hoy como habíamos quedado, vamos a la actividad de esta tarde, responder algunas preguntas que hayan traído sobre los huesos primero del cráneo en conjunto. Eso lo podemos hacer durante la primera hora y después, pues, vamos a ver otra vez la columna vertebral y avanzar un poquito para que estén bien preparados para la actividad después que corresponde a mañana. Mañana tienen la práctica, con evaluación escrita, oral y de todo. Después vamos a precisar bien los aspectos que hay que tocar mañana para las preguntas. Bueno, vamos a la lista primero. Atiendan la lista, yo la voy a pasar física acá porque es como siempre lo hago cuando es por grupo, por separado. Entonces atiendan Danae, Catacora. Buenas tardes, doctor. Presente. Jauregui Marco. Buenas tardes, doctor. Presente. Ramos Alexis. Presente, doctor. Buenas tardes. Atencio Andrea. Presente, doctor. Campos Brian. Campos Paco Riquelme. No. Mendoza Pamela. Presente, doctor. Seire Yair. Presente, doctor. Alave Diego. El jefe del grupo que le ha pasado hoy, que no lo veo. Doctor. Nina Abril. Presente, Nina doctor. Nara. Perdona, Ticona Claudia. Presente, doctor. Buenas tardes. Choquejaua Ruth. Choquejaua Incacutipa Ruth Nayeli. Esta alumna a veces falta. Aquí estoy viendo que también hubo un problemita aquí en el primer pasito que no lo hizo. No estaba aquí. El primer pasito no, la pregunta de evaluación esta que hicimos de práctica, eso. Carlos Choqueapasa. Presente, doctor. Buenas tardes. Vázquez Ángelo. Presente, doctor. Morales Saúl. Presente, doctor. Buenas tardes. Castro Giancarlo. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver por acá, Quino Lucero. Presente, doctor. Benito Durán. Benito López Durán Antauro. No responde Benito. Dos alumnos. Huamán Nike Presente, doctor. y Mamani Elba. Mamani Elba. Presente, doctor. Perfecto. Bueno, hay dos alumnos. Vamos a ver si se incorporan después a la actividad. Parece que tienen problemas con la conexión. Profesor, creo que Dígame. el micrófono de Ruth está mal, porque a cada rato está que prende y apaga. Ya tú sabes. Bueno, después hablaremos con ella. Entonces, menos mal que hoy no tocó pregunta escrita, sino tremendo problema. Bueno, Doctor, entonces, señores, ¿sí? disculpe, soy Ruth. Es que mi laptop no se oye. No, pensé que no estaba hablando y entré por mi celular y disculpe, creo que mi laptop, el audio se malogró. Ya, Sí estaba presente desde hace rato. Desde ya, hace rato, desde la 1:40 estaba en el Meet. está Sino que bien. no sé qué pasó con mi laptop. Bueno, tengo que revisarla entonces, después. Sí, lo voy a reiniciar. Y acuérdate que mañana sí no puede haber problema porque mañana toca pregunta escrita al inicio de la práctica. Sí, ok, Ahí no doctor, puede disculpe. fallar, ¿eh? Entonces, miren, vamos a ver la actividad de hoy. Vamos a hacer lo más concreto posible, ¿no? Para que todo el mundo quede bien claro. Primero, con relación a los huesos del cráneo, ya sea individuales, del neurocráneo, del viscerocráneo, o de las articulaciones que dimos en la cabeza también, entre estos huesos, como de cráneo en conjunto. ¿Algún alumno tiene preguntas con relación a esto? Esta primera parte, que es la que vamos a tocar ahora. A ver.
Doctor, ¿cómo se puede identificar, así teniendo los cráneos, si pertenece a un hombre o a una mujer? Pues es bastante sencillo, aunque hay que tener cuidado porque hay mujeres que hacen ejercicio, ¿sabes? Ahora, en los tiempos han cambiado mucho. Las mujeres deportistas a veces se dificulta, aunque siempre hay alguna diferencia. El problema es que en los huesos del cráneo, en cualquier hueso del esqueleto, pues quedan las huellas de las inserciones musculares. Y a mayor trabajo muscular, el mayor desarrollo de los músculos, pues dejan ahí como detalles anatómicos en forma de crestas, de líneas, los mismos procesos, eso que hemos hablado, apófisis, pues se hacen mayores en el que hace ejercicio. Y por supuesto en el hombre. Es así. En el caso del cráneo, por ejemplo, si estuviéramos en la práctica y tuviéramos los cráneos, pues es fácil de determinar. ¿En qué sentido? En que yo coloco el cráneo, digamos, en la mesa, en un plano horizontal, y si es del hombre, el cráneo queda apoyado en los vértices de los procesos mastoideos. ¿Está claro? Entonces no se mueve, queda fijo. Porque descansa en los dos procesos mastoideos, que son más grandes en el hombre que en la mujer. Tienen mayor desarrollo en el cráneo humano. En el caso del cráneo de la mujer, pues el cráneo, si lo pone igual en una mesa, pues queda apoyado en las regiones de los cóndilos, o sea, en esa porción del occipital, y el cráneo se balancea a la derecha o a la izquierda cuando usted lo toca o lo mueve. Ahí lo ve. Pero en la mayoría de los huesos se ven más robustos, más manifiestos, en otras palabras, todos los detalles anatómicos, esos donde se insertan ligamentos, músculos, etc. O sea, las crestas, las líneas, los tubérculos, etcétera, etcétera. Y es todo por el trabajo muscular. A ver, otra pregunta. ¿Quién tiene otra pregunta? Entonces parece que ya no hay problema con los huesos, ¿no? De todas formas, vamos a ver, vamos a recordar algo. Yo traje aquí algunas de las diapositivas que hemos usado. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá vistas del cráneo en conjunto, ¿no? ¿Qué es lo más complicado? Y es lo más importante, el cráneo en conjunto es lo más importante porque es con lo que ustedes van a trabajar después, con los pacientes, con las radiografías, etc. Entonces acá vamos a ver diferentes aspectos, una forma de repaso porque todo esto ya lo hemos dado, ¿no? Entonces, miren, una de las vistas importantes, ¿no?, que a veces se confunden ustedes, es esta, la de la cara interna de la base del cráneo, que para verla, como yo les expliqué, pues, si tuviéramos un cráneo y quisiéramos prepararlo así, como está de una forma correcta, pues usted tiene que imaginarse, al hacer el corte con la sierra, a lo largo de este plano que es horizontal, pues va a recorrer desde la protuberancia, occipital externa acá, cortando, en dirección hacia adelante, donde a la zona de la glabela aproximadamente. Y entonces ya puede retirar todo lo que es la calota, la calvario, la bóveda del cráneo, y puede ver ya la cara interna, las tres fosas. Acuérdense que las fosas son anterior, media y posterior. Estas fosas, acuérdense que están escalonadamente, la anterior es la menos profunda y así le va siguiendo en orden, ¿no? En la fosa craneal anterior, recuerden que se sitúan los lóbulos frontales del cerebro, sobre todo la cara basal o cara inferior de los lóbulos frontales. Pues miren cómo deja las huellas, ¿no?, como las impresiones estas digitales, las eminencias mamilares, etcétera. En el lóbulo frontal no se me puede olvidar que también por encima de la lámina cribosa pues hay algunas estructuras del rinencéfalo, que ya estudiaremos en el otro semestre, el nervioso, como son el bulbo olfatorio, el mismo primer nervio craneal, el nervio olfatorio, etc. Que están ahí por encima del etmoide. Entonces, en la fosa craneal media, pues ¿qué se sitúa? Los lóbulos temporales del cerebro, ¿no?, con el polo temporal del cerebro también. Y en la fosa craneal posterior, que es la más profunda, pues aquí hay más estructuras. Está situada el cerebelo y por delante acá en la zona del clivo, pues el tronco encefálico. Específicamente ahí se apoya el puente o protuberancia.
y una arteria importantísima corre próxima ahí al clivo, por delante del puente, donde deja inclusive la huella ahí en el sistema nervioso central, que es el tronco basilar, la arteria basilar. Entonces, esas son las tres fosas. Y hay límites entre las fosas, ¿no?, que se precisan con líneas de punto en muchos atlas. En este no lo trae, por ejemplo, el límite entre la fosa craneal anterior y la media, pues a los lados, o sea, a la derecha y a la izquierda, pues es el borde posterior del ala menor del esfenoide. Y en la parte acá del centro, o sea, la parte media, pues el límite corresponde a esta cresta que queda por arriba del surco quiasmático. O sea, el surco quiasmático está en la fosa craneal media. La cresta supraquiasmática sería el límite. Y el límite entre la fosa craneal media y la posterior, igual a los lados, corresponde al borde superior del peñasco, de la pirámide, o sea, de la porción petrosa del temporal. Y en la parte media, pues, por supuesto, el borde superior del dorso de la silla turca. Entonces, hay que saber precisar los huesos, tengan cuidado. Los huesos, por ejemplo, de la fosa craneal anterior que lo forman, o porciones de hueso, pero primero los huesos son tres, ¿no? Por acá tengo el etmoide, por acá tengo el frontal y por aquí tengo el esfenoide. Ahora voy a precisar esto. ¿Qué parte del etmoide? La lámina horizontal o cribosa. ¿Qué parte o porción del frontal? Las porciones orbitarias y la porción nasal, por supuesto. O sea, toda la porción horizontal, por su cara cerebral. Y del esfenoide las alas menores. Ya. Y aquí hay detalles anatómicos, por ejemplo, que ya se estudiaron individualmente en los huesos, ¿no? En las caras orbitarias, pues las impresiones esas digitiformes y los salientes son como eminencias mamilares que hay, que esa es la huella de la cara inferior del cerebro, las circunvoluciones, los giros del cerebro, que se apoyan en esta zona. Acuérdense que aquí la pared de la fosa craneal anterior con relación al techo de la órbita, pues es muy delicada. Es el punto donde se hacían las lobotomías, rompiendo ahí la pared, y entonces se extraía parte de la sustancia del tejido nervioso, mejor dicho, del lóbulo frontal, de su parte inferior, donde hay funciones muy importantes de regulación motora de nuestro organismo y sobre todo la atención del individuo y la memoria del individuo a largo plazo. Entonces, aquí hay otros detalles como la cresta frontal interna, el agujero ciego, de eso hemos hablado. Por acá tengo Cristagay, el proceso Cristagay, y se acabó. Y en las alas menores, los procesos subextremos posteriores, estos dos salientes, es lo que le llaman los procesos clinoideos anteriores. En la fosa media, en la fosa craneal media, recuerden que los huesos son menos, son dos huesos, el esfenoide casi completo, ¿no? Tienen todo el esfenoide aquí. Las alas mayores, el cuerpo. Las menores no, porque están en el anterior, ¿no? Y por acá tengo el otro hueso que es el temporal. Por aquí estoy viendo la cara interna de la escama, del temporal, y acá la cara anterior de la pirámide, ¿no? De la porción petrosa. La cara posterior no está en la otra fosa, ¿eh? Entonces, aquí claro que hay que precisar, por ejemplo, a nivel del cuerpo del esfenoide, la silla turca con la fosa hipofisaria, el surco quiasmático, el dorso de la silla, los procesos clinoideos posteriores, los procesos clinoideos medios que estoy señalando acá, con el anticoide de la fosa hipofisaria. A los lados, muy importante, el surco del seno cavernoso. Los agujeros, aquí hay que ver, los 5 agujeros que estudiamos en el esfenoide, el espinoso, el oval, el redondo, la fisura orbitaria superior y el conducto del nervio óptico. Y por supuesto que ya esto lo hemos evaluado, las estructuras que pasan por estos agujeros hay que precisarlas. Fíjate cómo acá en la escama del temporal, pues estoy viendo acá también surcos vasculares, ¿no? Este es el surco de la arteria meningia media, este es el agujero espinoso por donde entra la arteria, ¿no? Entonces aquí deja su huella, y la mayor huella, por supuesto, en la cara interna del parietal, ¿no? También acá tienen que señalar, no se me puede olvidar estos agujeros, ¿no?
estos detalles anatómicos, perdonen, de la cara anterior del peñasco, ¿no? El agujero carotídeo interno, después la impresión del ganglio de Gasser o trigeminal y la eminencia arqueada. Después tenemos ya la fosa craneal posterior, los huesos que la forman, pues aquí hay mayor número de huesos involucrados. Tengo, no se me puede olvidar, la cara posterior del cuerpo del efenoide, forma parte del clivus, ¿no? Entonces aquí ya saben, no se me puede olvidar el cuerpo del efenoide. Después las 4 porciones del occipital, las basilar, las 2 laterales y la escama, por su cara interna. La cara posterior del peñasco, o sea, de la porción petrosa, y acá si quieren añadir esta exquisitez, vamos a llamarle así, porque esto hasta el libro que no lo presenta, otro sí, pues aquí tenemos el ángulo mastoideo del parietal, sería el cuarto hueso, el parietal, el ángulo mastoideo póstero inferior por la cara interna. Y los detalles pues son muy sencillos. Acá acuérdense, en el peñasco tengo 2 detalles. Uno es el agujero auditivo interno. Saben que por ahí pasa el séptimo y el octavo nervio craneal, o sea, el facial y el vestíbulo coclear. Después tengo acá un surco en forma de S, surco sigmoideo, del seno sigmoideo, que es que el seno sigmoideo es ese conducto que recoge la totalidad de la sangre de retorno, de salida de la cavidad craneal, ¿no? Hacia una vena del cuello que queda por fuera, que también se origina a nivel del agujero yugular. Este es el agujero yugular, ¿no? La vena yugular interna lleva la sangre esta rica en CO2 y sustancias tóxicas hacia el corazón, hacia la aurícula derecha, a través del sistema de la vena cava superior, ¿no? Y una de las venas esta es la yugular interna. Esa es la vena más importante en el cuello en cuanto a su diámetro, que es el mayor, y a la cantidad de sangre que recoge. Entonces acá tienen el agujero yugular, no se les puede olvidar que está entre 2 huesos, ¿eh? El agujero yugular está ubicado entre la fosa yugular de la cara inferior de la porción petrosa del temporal y la incisura yugular de las porciones laterales, de cada lado, ¿no? del occipital. Ese agujero yugular se denomina también rasgado posterior, ¿eh? Correcto. Acá, bueno, todos los detalles que dimos en el occipital por la cara interna hay que recordarlos también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso está claro. ¿Alguna duda con esto de la cara interna a la base del cráneo? Porque yo ya más nunca toco este tema hasta el día de la prueba del parcial, estoy hablando, ¿eh? ¿Está claro, señores? Pregunta sobre esto. ¿No hay problema con esta vista del cráneo? Bueno, si no preguntan, yo no puedo ayudarlo. Bueno, y este es el momento que la actividad la he hecho para esto, para discutir con ustedes. Profesor, tengo una pregunta. A ver, ¿Puede dime. retroceder al cráneo, por favor? Al cráneo puede bajar. A ver, dime. Era en los orificios, había incluso con el libro del Nether, no sé, no sale el nombre de esos huequitos chiquitos. Lo había dicho en la anterior clase, pero no llegué a notar. ¿Cuál es el huequito chiquito? Del medio. ¿De estos acá? Ajá. No son tan chiquitos. Este sí es chiquito, que por eso se llama espinoso, ¿no? Que antes se llamaba redondo menor. ¿Está bien? Sí, pero... Primero, tienes que aprenderte esto en orden para que no se te olvide, de atrás hacia adelante. Todos estos huesos todos estos agujeros están en el efenoide, ¿eh? Son 5, los que voy a mencionar otra vez. Espinoso o redondo menor. Por ahí entra el cráneo, la arteria meningia media. Miren la huella aquí de la arteria. Después el agujero oval, por donde pasa la tercera rama del trigémino, el nervio mandibular, ¿eh? Después el agujero redondo, por donde pasa la segunda rama del trigémino, el nervio maxilar. La fisura orbitaria superior, que también le llaman hendidura efenoidal, porque está entre las 2 alas del efenoide, ¿no? Entonces por aquí pasan 4 nervios, tengan cuidado. El tercero, que es el oculomotor, el cuarto, que es el patético troclear, el sexto, que es el abductor, y la primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico. Y además los vasos oftálmicos superiores.
Y el otro es el agujero o conducto, mejor dicho, del nervio óptico por donde pasa el nervio del mismo nombre, ¿no? Está claro, esos son los agujeros que hay ahí más importantes. No sé, doctor, ya puedo anotar ya. Claro, acuérdate que por acá en el vértice del peñasco tengo el agujero carotídeo interno también, que es el que da paso a la carótida, hacia el interior de la fosa craneal media. Carotidio externo, ¿verdad? No, carotidio interno. Externo es por fuera. Hay dos agujeros carotidio, externo, interno, y hay un conducto carotidio que atraviesa toda la porción petrosa, que es continuación de toda la trayectoria que tiene la arteria, ¿no?, para entrar a la cavidad craneal, ahí a la fosa. El externo se ve por la otra vista que ahora voy a verla. Bueno, entonces vamos a ver la cara externa de la base del cráneo. Aquí la tienen. Entonces la cara externa, acuérdense que se divide en zonas de la cara externa. Y para eso, aunque yo esto no se lo he evaluado a ustedes, pero lo tienen en la guía también de estudio, yo se los puse, pues se hace una división imaginaria de esta vista, ¿no? Toda esta zona que estoy señalando con el cursor, pues es lo que me refiero, no lo de afuera, ¿eh? Entonces la cara externa de la base del cráneo comprende tres zonas. La zona anterior, que es lo que es el paladar óseo, el paladar duro. La zona media, que es la más accidentada, todo esto que estoy señalando. Y la zona posterior, que mayormente corresponde acá a la mayoría de los detalles que dimos en el occipital por la cara externa. Entonces, por ejemplo, una línea imaginaria entre la zona craneal, entre la zona anterior de la base del cráneo y la media es una línea que coincida con el borde posterior de la lámina horizontal, ¿no?, del palatino, del hueso palatino. Hacia adelante está la zona anterior, hacia atrás la zona posterior, donde están las coanas, etc. Aquí hay otra línea más atrás que pasa por delante del borde anterior del agujero occipital. Entonces, en esta zona que estoy demarcando con la crucecita, pues esta es la zona media de la cara externa de la base del cráneo, donde hay muchos agujeros ahí que ahora vamos a ver, y muchos salientes. Y la zona posterior es la escama del occipital, aquí, y los cóndilos, etcétera, las porciones laterales. Pero también hay líneas oblicuas, acá, ¿ven?, que delimitan la cara externa de la base del cráneo, desde acá, el extremo posterior, digamos, del paladar, pues entonces hacia atrás, oblicuamente, hasta el vértice del proceso mastoideo. Y del otro lado lo mismo. O sea que lo que queda por fuera, estoy viendo acá, nada que ver con la cara, con la base del cráneo. Por fuera lo que tengo aquí es el ala mayor del efenoide, parte de la fosa infratemporal, por acá la temporal, el arco cigomático, las superficies articulares del ATM, eso no tiene que ver nada con la base del cráneo, lo que estamos hablando, de las zonas estas. Entonces, la primera, la más importante, diría yo, pues que tienen que revisar es lo que corresponde a la zona anterior, al paladar duro. Y lo primero que hay que ver en el paladar duro es cómo es que está formado, ¿no?, los huesos, las porciones de los huesos que lo forman, ¿no? Entonces aquí yo estoy viendo, ¿no?, que son dos huesos que se articulan entre sí por suturas, ¿no? Por dos suturas, aquí se forma como una cruz en el paladar. Entonces, ¿cuáles son los huesos? El proceso palatino del maxilar, que forma las 3/4 partes anteriores del paladar duro, y la lámina horizontal del hueso palatino, que forma la 4ª parte posterior del paladar duro. ¿Sabes? Y por supuesto, el paladar duro queda delimitado a los lados y por delante por el proceso alveolar del maxilar, que es esto, y los dientes superiores, que se articulan ahí al maxilar. Ahora aquí tienen que ver la sutura. Esto se llama la sutura palatina sagital, está en el plano medio. Y acá tengo la sutura palatina transversa. Y otros detalles, como en el extremo anterior de la sutura palatina sagital hay un orificio, el agujero incisivo, que se continúa con un conducto que comunica con la cavidad nasal, que se llama igual conducto incisivo. O sea, si yo paso un alambrito finito, cae en el piso de la cavidad nasal por arriba. Y por ahí pasa el nervio del mismo nombre, ¿no?
incisivo. Esa es una de las ramitas sensitivas que da la segunda rama del trigémino, el nervio maxilar, y que inerva los incisivos superiores, etc. Entonces acá tengo en la región posterolateral del paladar, ya a nivel del palatino, pues otro agujero grande acá y otro acá, ¿no? Esos son los agujeros palatinos mayores. Se plantean algunos menores por delante o por detrás, ya esos son incontantes, menos importantes. Pero el agujero palatino mayor sí, porque es igual si yo paso un alambrito, y si tuviéramos una práctica presencial por este agujero, pues voy a caer en la fosa pterygo-palatina. O sea que hay un conducto que tiene el mismo nombre, el conducto pterygo-palatino. Y por ahí corre el nervio palatino mayor. Inclusive esto es una zona de bloqueo anestésico que hacen los odontólogos para trabajar los dientes estos, el tercer molar, el segundo molar, etcétera, superior. Entonces ya saben que esto es el agujero palatino mayor, que comunica por un conducto del mismo nombre, palatino mayor, con la fosa pterygo-palatina. Y por donde pasa el nervio pterygo-palatino. Bueno, entonces, eso, hay más cosas, pero bueno, hasta aquí. Después cuando vemos digestivo, pues yo le hablaré un poco más del paladar y otra serie de aspectos. Tocaremos acá. Por ahora, hasta aquí llegamos con el paladar. Ahora, en la zona media de la cara externa de la base del cráneo, pues aquí tengo que destacar las coanas. Entonces tengo que precisar los límites de las coanas. Las coanas son dos. Las coanas son las aberturas posteriores de la cavidad nasal, por donde el aire va a pasar de la cavidad nasal a la nasofaringe. Esto, las coanas pues están delimitadas, acuérdense que esto está al revés, inferiormente por el palatino, borde posterior ¿de quién? De la lámina horizontal del palatino. Inclusive en la línea media se forma un saliente hacia atrás que se llama la espina nasal posterior. Por arriba, superiormente, pues está el cuerpo del efenoide, su cara inferior, ¿no? Y ahí aprovecho y estoy viendo también articulándose el efenoide, que no puedo verlo casi. ¿Por qué? Porque están el Böhmer, las alas del Böhmer, que se articulan ahí por una esquindelesis, una articulación continua, fibrosa, donde hay muchos elementos de fibras elásticas. Entonces por acá tengo el límite lateral de cada coana, pues es la lámina pterigoidea medial. Este es el proceso pterigoideo, ¿no? Lámina pterigoidea lateral, que mira hacia la fosa infratemporal, que no tiene que ver con lo que estamos explicando. La fosa pterigoidea, que es la depresión, y la lámina pterigoidea medial con su ancho, que es este saliente. Entonces, ese es el límite, repito, lateral de las coanas, la lámina pterigoidea medial. Y en el plano medio, o sea, en la línea media, el límite medio, por dentro, que es el tabique nasal, pues aquí lo que veo es el Böhmer. Este es Böhmer, la lámina del Böhmer. Sigo hacia atrás y entonces aquí sí tengo que describir todos estos agujeritos, señores. Entonces aquí puedo ver el agujero oval. Fíjense que no puedo ver el redondo. El redondo se proyecta hacia adelante, hacia la fosa pterigo-palatina. Entonces aquí tengo el agujero oval, tengo el agujero espinoso, que ya lo habíamos visto por la cara interna. Y tengo aquí un agujero, fíjense, que le he hablado poco, pero es importante también. Esto se denomina el agujero rasgado anterior, ¿eh? El nombre ha quedado como tal, agujero rasgado anterior. Antiguamente igual se llamaba. El rasgado posterior es el yugular, como la llamaban antes. Entonces, el agujero rasgado anterior es una zona donde durante toda nuestra vida va a haber aquí situado una pequeña parte de cartílago hialino que cierra parcialmente este agujero. Claro, al momento de la muerte el cartílago se destruye, se transforma y entonces queda como agujero en el cráneo, ¿no? Por ahí no hay aspecto claro, pasan algunos vasos sanguíneos, sobre todo hacia el interior del cráneo, pero de menor importancia que por los restantes agujeros. Lo que sí tienen que saber que es una zona donde toda la vida tenemos aquí cartílago hialino, como medio de unión ahí. ¿Entre qué huesos está el agujero rasgado? Entre tres huesos, ¿eh? Aquí estoy viendo el vértice del peñasco, de la porción petrosa. Por acá estoy viendo la porción basilar del occipital, y por acá estoy viendo el efenoide, el ala mayor del efenoide, el proceso pterigoideo más hacia abajo. Entonces, entre esos tres huesos está el agujero rasgado anterior. Entonces sigo hacia atrás y tengo
el agujero carotidio externo, que si paso por acá un alambrito igual, entra la porción petrosa como conducto carotidio, que es el conducto más importante que atraviesa la porción petrosa del temporal. Léanse eso bien en la guía. Todos los conductos que atraviesan la pirámide, son 3, están bien detallados en el temporal. Y después ya en la fosa craneal media, a los lados del cuerpo del efenoide, pues ahí está cerca de el agujero carotidio interno, que ya es la entrada de la arteria carótida interna a la cavidad craneal. Entonces, después tengo acá el agujero yugular o rajado posterior, por donde pasan, acuérdense, 3 nervios, ¿no? El glosofaringio, que es el noveno, el neumogástrico, el 10º, par craneal, y el accesorio o espinal, que es el 11º par craneal. Por fuera del agujero yugular o rajado posterior, pues tengo el proceso estiloides. Sigo hacia atrás, proceso mastoideo, agujero estilomastoideo, por donde pasa el nervio facial, ¿no? Por ahí sale. La incisura digástrica, donde toma origen parte fija ahí, el vientre posterior del músculo digástrico. Y por último, el surco de la arteria occipital. Entonces, de eso se trata, los aspectos que hay que precisar en la zona media de la cara externa de la base del cráneo. Y por supuesto, en la otra zona, en la posterior, pues todo lo que han estudiado en el occipital, desde los cóndilos, el agujero occipital y todo lo de la escama. Entonces ahí no debe haber problema con esto, me imagino, ¿eh? Porque tienen que tener cuidado, sobre todo en lo del paladar duro, a describirlo bien con sus comunicaciones. Acuérdense que tiene 2 comunicaciones, ya planteé, ¿no? Una con la fosa pterigo-palatina y la otra con la cavidad nasal por delante, canal incisivo, ¿eh? O conducto. Entonces, ¿alguna duda con relación a esta vista del cráneo? Esta es la más compleja de todas, por supuesto. Aquí se integran todos los conocimientos que hemos estudiado en el efenoide, en el palatino, en el maxilar, muchas cosas ahí del maxilar acá, en el temporal de la porción petrosa y por supuesto del occipital. Ahora estamos viendo esto en conjunto. Y en esta zona, en la práctica médica, pues se ven líneas de fractura en los grandes traumatismos, en los accidentes del tránsito y todas estas cuestiones, en las grandes caídas en los constructores, que no tienen medidas de seguridad y vienen los accidentes laborales, eso. En la construcción, pues muchos golpes son la base del cráneo, por las caídas o los traumas, y entonces hay líneas de fractura que abarcan todos estos huesos que involucran a las estructuras que pasan por todos estos agujeros que hemos ido precisando. ¿Está bien? Preguntas, otra pregunta si tienen, a ver, ¿quién quiere preguntar algo más sobre los huesos del cráneo? Creo que no han traído preguntas, no están cumpliendo con la actividad y esto baja la calidad del repaso, ¿no? Entonces aquí yo sí no puedo hacer porque yo no voy a estar repitiendo, sino lo que ustedes traen las preguntas. A ver, diga. Doctor, ¿puede repetir lo del hueso que está por el paladar? Hay como un conducto. No, hueso, hay que hablar con propiedad porque después son los problemas las preguntas, señores. El paladar está formado por 2 partes de 2 huesos. Uno es el proceso palatino del maxilar, que forma la parte anterior del paladar, y la lámina horizontal del palatino. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta usted trae? ¿Qué es lo que no entiende? Hay un agujero que se encuentra ahí como... aquí está el agujero palatino mayor, acá, ¿ves? Agujero palatino mayor. Ya, ok. Ya, ok. Sí, el hueso palatino, que claro, el agujero se continúa con un conducto que se llama igual palatino mayor, que es el que comunica el paladar o la cavidad bucal, el paladar es el techo de la cavidad bucal, ¿no?, con la fosa pterigo-palatina. Y por ahí pasa el nervio del mismo nombre, pterigo-palatino, que es una rama sensitiva importantísima, que controla todo el dolor de los últimos molares superiores, ¿no? Y el otro es el agujero incisivo que se continúa
internamente en el hueso maxilar como conducto incisivo, que comunica con la cavidad nasal y por ahí pasa otro nervio, el incisivo también, que inerva sensitivamente a los dientes superiores, los dos incisivos mediales, laterales, parte del canino, la parte de adentro del canino, etc. Superior. Otra pregunta si hay sobre esta cuestión, para entonces quiero pasar a otro aspecto y ya. Si no hay más preguntas, voy entonces a la columna. Doctor, tengo una pregunta. A ver, diga. Es entre el Vomer y la cara inferior del cuerpo del esfenoides. ¿Qué forma? ¿Un canal? ¿Un conducto? No. Ahí lo que hay es una articulación, como un canal. Vamos a ver eso en cavidad nasal ahora. Aquí lo que hay es un conducto, señores, mire. Cuando dimos la fosa pterigopalatina, hablábamos de 6 comunicaciones, una de las cuales yo salí a obviar, pero ahí se las puse también en la guía, que era la del conducto pterigoideo, que también le llaman conducto ovidiano. Hay un nervio que pasa por acá, por la cara externa de la base del cráneo, que lo vamos a dar en segundo semestre en neuroanatomía, que lleva los componentes secretores para la glándula lagrimal. O sea, lleva componentes parasimpáticos. Se llama el nervio vidiano o pterigoideo. Entonces, que es el que forma en la base, en la parte de arribita aquí del proceso pterigoideo, ahí el nombre de conducto pterigoideo. Atraviesa ahí el proceso pterigoideo hasta que alcanza la fosa pterigopalatina. Correcto. Y ahí establece sinapsis con el ganglio efenopalatino, que es el contenido de esa fosa, que es un ganglio parasimpático. Y después utiliza otro nervio X, que ya estudiaremos, que pertenece a una rama del trigémino para alcanzar la glándula lagrimal, controlando la secreción de lágrimas, lagrimal de la órbita, del ojo. Entonces, el conducto pterigoideo, que me imagino sea lo que tú estás preguntando, pues está en la base. En la base, acuérdense que esto está al revés, estoy viéndolo por debajo, en la base del proceso pterigoideo, y es el que comunica la cara externa de la base del cráneo con la fosa pterigopalatina. Doctor, ¿y el conducto vomerorostral? No, eso no va ahora, ustedes no van a ser especialistas en anatomía, vamos a aprendernos primero esto. Todos esos conducticos accesorios que tú estás mencionando también, en neuroanatomía ahí sí, porque tengo que darle los nervios que pasan por ahí, en detalle. Vamos a ir a lo concreto, porque si no después van a hacer los problemas con el examen. Entonces, voy a buscar acá, fíjense, algo que a lo mejor tiene que ver con lo que tú me estabas preguntando. Aquí yo tengo el tabique nasal, ¿no? En la pared media de la cavidad nasal. Entonces aquí está la lámina perpendicular del etmoides. Y este es el Vomer. Y este es el cuerpo del efenoide. Miren la silla turca acá arriba y aquí tengo el seno efenoidal. Entonces, por acá yo tengo como la lámina perpendicular del etmoide, pues se va a articular por detrás con esta cresta que tiene el cuerpo del efenoide. El cuerpo del efenoide, cuando lo lean, tiene un pico también. Pico del efenoide que forma parte del tabique. Igual que acá las alas del Vomer por arriba, pues se unen, ¿no?, a la cresta, a la cara inferior del cuerpo del efenoide, donde hay una cresta ahí del efenoide también. Y por acá tengo, ven, las crestas estas nasales del palatino, que está en la lámina horizontal del palatino y del proceso palatino del maxilar. Entonces, todas estas son bajo la espina nasal también del frontal. Todas estas son estructuras que me forman a mí el tabique. Las dos principales desde el punto de vista óseo de los huesos, porque el tabique tiene una parte cartilaginosa adelante, O sea, la estructura es osteocartilaginosa. Entonces acá la parte ósea fundamental, ¿quién la forma? La lámina perpendicular del etmoide y el Vomer. El cartílago que va acá adelante, que es un cartílago de la nariz, se llama septum cartilaginoso de la nariz o cartílago cuadrado de la nariz, que por detrás se une arriba a la lámina perpendicular del etmoide, por debajo y por detrás con el Vomer. Lo otro que quiero acá señalarle, creo que está antes de este corte sagital, vamos a ver algo acá de cavidad nasal. Un momentico, creo que está al final. Que esto es un poquito complicado también. Aquí hay unos cortes, ¿ven?
que se han hecho para explicar estas vistas a la cavidad nasal. Entonces es un plano sagital, es como se ha hecho el corte, aquí en este segmento de la cabeza. Entonces aquí yo puedo ver de las paredes de la cavidad nasal, pues veo sin problema 3 de ellas. La pared nasal tiene 4 paredes, ¿no? La pared superior es esto que estoy indicando, ¿eh? La pared inferior acá y la pared lateral es la más compleja porque ahí hay como 6 o 7 huesos que la forman, ¿eh? ¿Está bien? Y por supuesto el tabique, lo expliqué anteriormente, no aparece porque este es un corte que no se está mostrando esa pared, ¿no? Entonces, la pared superior, ¿quién la forma? Los huesos, de adelante atrás, huesos nasales, porción nasal del frontal, viene el seno frontal aquí, por encima. Entonces, porción nasal del frontal con la espina nasal del frontal, lámina horizontal o cribosa del etmoides y el cuerpo del esfenoide. ¿Correcto? 4 huesos. La pared inferior, ¿quién la forma? De la cavidad nasal. Pues el paladar duro, señores, ya lo explicamos, ¿eh? Por acá el proceso palatino del maxilar y acá la lámina horizontal del palatino. La pared lateral, la mayor parte la forma la cara nasal del cuerpo del maxilar y del proceso frontal. Miren lo que es el proceso frontal por su cara nasal del maxilar. Aquí no puedo ver bien esto porque ahí se articulan otros huesos con la cara nasal del maxilar. Por eso es que se muestra acá esta otra imagen donde se ha cortado, si se fijan aquí la línea de corte, el cornete medio, parte del cornete inferior, inclusive un poquito del cornete superior también. Entonces aquí yo estoy viendo otros huesos, ¿no? Todo esto es la cara nasal, ¿ven? Hasta aquí hay una línea, ¿ven? Tienen que guiarse, fijarse bien. Aquí están las suturas y aquí hay otra línea de sutura. Entonces, la cara nasal del maxilar es esto, todas estas estructuras. La cara nasal del proceso frontal, pues es esta zona que estoy indicando. Más o menos. ¿Qué huesos forman la pared lateral, de adelante a atrás? Pues yo tengo acá, fíjense, primero el proceso frontal del maxilar, por su cara nasal. El cuerpo del maxilar, por supuesto, del maxilar, el cornete o concha inferior, que es un hueso del viscerocráneo, el cornete medio, que aquí se ha quitado casi todo, vamos a ir a la lámina anterior, después que vimos anteriormente, el cornete medio, el cornete superior, que pertenecen a los laberintos etmoidales, eso es etmoide, los cornetes superior y medio, o sea que el etmoide está aquí involucrado. Después tengo aquí clarísimo la lámina vertical del palatino. Este es el palatino y la otra parte del palatino. La lámina horizontal es esta. Es una L. Palatino tiene forma de L en latín. Aquí está inclusive la comunicación de la cavidad nasal con la fosa pterygopalatina, el agujero fenopalatino. Entonces esta es la lámina detrás de la cara nasal del maxilar, del hueso maxilar, pues corresponde hacia atrás, en la pared lateral, la lámina vertical del palatino. Y por detrás la lámina pterigoidea medial. Este es el proceso pterigoideo, señor. Entonces esos son los huesos. Si yo fuera aquí a precisar más detalles, vuelvo a la diapositiva anterior, esta, que se cortaron las conchas. ¿Ve? Entonces esta es la lámina perpendicular, esta es la lámina pterigoidea medial, este es el agujero fenopalatino como detalle ahí anatómico. Entonces aquí yo tengo esta estructura, ¿ven? Que se llama la bula etmoidal. Esto lo tienen en la guía. Bula con B de burro, con B alta. Etmoidal. Que pertenece al etmoide, a los laberintos etmoidales. Es como si fuera un cornete que se neumatizó menos. Acá. Está lleno de aire. Y acá inclusive la bula etmoidal, pues me divide lo que es el meato medio de la cavidad nasal en 2 zonas, que es muy importante para ver la desembocadura de los senos paranasales. Esto que le llaman el hiatus. Hiatus quiere decir agujero, ¿no? Semilunar, que corre por delante de la bula y por detrás del espacio retrobular. Ahora vamos a hablar de eso. Cuando hablemos de la desembocadura, las comunicaciones de estas cavidades neumáticas, que son los senos paranasales con los meatos.
Entonces, fíjense cuántas cositas hemos mencionado, ¿eh? Acá. Entonces, esas son las paredes de la cavidad nasal, señor. Ya están las 4, eso hay que saber, son preguntas de exámenes, huesos que forman cada una de las paredes de la cavidad nasal. Y lo otro, saber que hay meatos, ¿no? En la pared lateral se describen 3 meatos. Meato quiere decir conducto, meato está en latín, por donde corre el aire, el meato superior, el meato medio y el meato inferior. Pero hay un cuarto meato. Hay un cuarto meato que para distinguirlo bien tengo que recurrir a un corte frontal, como este que estoy mostrando ahora, que se llama meato común. Cuidado con esto, que aquí se equivocan mucho. El meato común es todo ese espacio, toda esa hendidura que corre entre las conchas, entre las 3 conchas y el tabique, por donde pasa la mayor cantidad del aire que uno inspira hacia las coanas, ¿no? Entonces la parte más alta del meato común, pues lógicamente la voy a encontrar en el techo de la cavidad nasal, acá arriba, que es lo que llaman acá el receso esfenoetmoidal, ¿eh? El receso del esfenoetmoidal es este espacio que está donde hay un poco de ángulo entre la parte posterior de la lámina horizontal del etmoide y la cara anterior del cuerpo del esfenoide. Eso está en el meato común, en la parte más alta del meato común. El meato común, vuelvo otra vez para que lo vean bien, ¿eh? Está desde el techo hasta el piso, ¿eh? Y es el espacio que está entre el tabique y las 3 conchas. Y en la parte más arriba, ahí en el techo, está el receso esfenoetmoidal, que es la parte más alta de la pared superior o de la cavidad nasal. Entonces, eso está claro, ¿no? Ahora, lo otro que sí hay que ver con cuidado, porque esto sí vamos a ir hablando hasta cuando demos respiratorio después, en la segunda unidad, pues entonces aquí me refiero a los senos perinasales o paranasales, ¿eh? Que son esas cavidades neumáticas que están situadas alrededor, como dice su nombre, de la cavidad nasal, y que van a tener comunicación con ella, porque es la única forma que se pueda renovar el aire internamente en estas cavidades, ¿no? La mucosa nasal que reviste todas estas paredes, si esto fuera una pieza fresca, un cadáver, etcétera, pues entonces la misma mucosa esta nasal que reviste a las paredes que hemos explicado en la cavidad nasal, pues entra por esas comunicaciones y eso es la que reviste también internamente cada seno paranasal. Por eso se producen las sinusitis, ¿no? Cuando los procesos respiratorios estos altos, la rinitis, etcétera, a veces se complican por muchas causas, los microorganismos pasan e inflaman, producen la respuesta inflamatoria en la mucosa que reviste el seno y se producen las sinusitis. La sinusitis más frecuente es la maxilar, por supuesto. Y le sigue en orden después la frontal, etc. Entonces aquí tienen los senos maxilares. Dentro del cuerpo el maxilar, miren qué grande esto. Los que miden esto dice que tiene se puede recoger hasta un volumen de unos 3 mililitros más o menos, un poquito más inclusive, de líquido en su interior, ¿no? Estas cavidades se puncionan cuando se inflaman, ¿eh? Cuando hay secreciones en su interior, se extraen las secreciones esas en ocasiones. Y se pueden colocar hasta antibióticos directamente en ellas. El otro seno que veo acá es este, ¿eh? El frontal, que es par, ¿no? A ambos lados. Por aquí no puedo ver el esfenoidal porque hay que dar un corte sagital. Ya lo he quitado en esta parte. Está detrás del corte. Entonces, y aquí sí veo las celdas etmoidales, ¿eh? Celdas etmoidales, que son estas pequeñas cavidades que tienen que saber que están agrupadas. Hay 3 grupos: anteriores, medias, posteriores. ¿Está claro? Eso hay que saberlo. Vamos a poner la vista anterior para que vean de nuevo acá el seno esfenoidal. Esto está clarísimo, ¿sí? El seno esfenoidal, mírenlo acá, debajo de la silla turca, dentro del cuerpo del esfenoide, y aquí tengo el frontal. Bueno, esos son los senos paranasales. Repito, ¿cuáles son? El seno maxilar, el seno frontal, el seno esfenoidal y las celdas etmoidales anteriores, medias, posteriores. Ahora, la parte aquí tal vez un poquito más complicadita, que hay que resumirla bien de acuerdo a la información que está en la guía de estudio y lo que hemos explicado en las clases, es dónde desembocan en la cavidad nasal, porque son en puntos bien exactos, ¿eh? Y que esto el médico, sobre todo el especialista en otorrino, laringología, que trabaja estas regiones del cuerpo, pues trabaja
y tiene la vía de acceso a alguna de estas cavidades en los pacientes. Entonces, por ejemplo, tienen que saber que, y se está viendo aquí claro, miren, voy a aprovechar esta diapositiva, ven acá, hay un alambrito acá, aquí hay un orificio, aquí no, lo que desemboca es el conducto nasolagrimal, que no tiene que ver nada con los senos paranasales. Estoy hablando en el meato inferior, en su extremo anterior, en la parte de adelante del meato inferior, desemboca el conducto nasolagrimal o lacrimal, que es el que comunica órbita con la cavidad nasal, y por ahí corren las lágrimas desde el fondo del saco nasolagrimal al meato inferior. Cuando se llora mucho se humedece la mucosa nasal, y nos ponemos con una voz que cambia, fañosa, etc. Ahora, en el meato medio acá desemboca el seno maxilar directamente por el hiatus del maxilar. Desemboca el seno frontal, pero como el seno frontal está un poquito más lejos del meato, acá de lo que es el hiatus, para precisar más el espacio el hiatus semilunar, que es el que está delante de la bula etmoidal, que es donde desemboca ahí el seno maxilar, y el frontal en este caso, pero como está más distante, pues el organismo ahí ha desarrollado un conducto, digamos, en forma de embudo, que se llama infundíbulo. Entonces desemboca a través del infundíbulo. El infundíbulo está formado por parte de las celdas etmoidales anteriores y medias. Las restantes celdas etmoidales anteriores y medias que no han formado el infundíbulo, pues entonces desembocan por detrás en lo que es el espacio retrogular en el mismo meato medio de forma independiente. Resumiendo, las estructuras o los senos que desembocan en el meato medio son el seno maxilar, el seno frontal a través del infundíbulo, ya sabemos cómo está formado ese conductico, que se llama infundíbulo, las celdas etmoidales anteriores y medias. Se acabó. Ahora, me quedan las celdas etmoidales posteriores, ¿no? Las celdas etmoidales posteriores pues desembocan en el meato superior exclusivamente. ¿Y qué me queda acá? El seno efenoidal, que desemboca en el meato común en el receso efenoetmoidal. Yo en la clase les dije que tengan cuidado y tienen que seguirlo teniendo con el seno efenoidal y su desembocadura, porque hay algunos textos que no están bien exactos en la desembocadura y dicen que es en el meato superior. Y eso ya no se considera así en la nómina internacional actualizada, ¿no? Entonces, que me ponga a mí en el examen que desemboca en el meato superior, el seno efenoidal, ya sabe que está mal la respuesta. Es en el meato común, en el receso efenoetmoidal. La desembocadura del seno efenoidal. Entonces, ya tienen toda la desembocadura de los senos paranasales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo creo que está claro, ¿no? Y en la guía está súper claro. A ver, lo que hay que aprenderse todo esto, hay que estudiarse esto con calma, con detalle, viendo las láminas del Atlas. No hay otra forma. Si estuviéramos en el laboratorio, pues ahí con los huesos y otros medios de enseñanza, yo los ayudaba un poco más. Y los obligaba, porque iba uno por uno haciendo que me explicaran esto con los medios de enseñanza. Y ahí en lo que es la práctica, haciendo el ensayo ese de lo que vamos sabiendo, de lo que nos estamos equivocando, pues vamos corrigiendo nuestros errores y nos lleva a la verdad, ¿no? Acuérdense que la práctica es el criterio de la verdad en filosofía, ¿no? Y es lo que nos hace, por eso el trabajo práctico en toda la enseñanza universitaria se ha puesto vigente desde hace muchos años y es lo que se está exigiendo con todo el trabajo independiente de usted. Bueno, entonces, señores, ¿alguna pregunta de cavidad nasal? Yo creo que no, para ir después a la otra parte. Aquí me queda algo y ya sí con esto voy a terminar. Creo que aquí hay una diapositiva de la órbita. Vamos a ver algo de la órbita, ¿eh? Aquí está la órbita, ¿no? Claro. Pero vamos a buscar una pared de la órbita para que estén claros en esta situación. Aquí está, ¿eh?
Esta es la pared medial de la órbita, o sea, la órbita se ha quitado su pared lateral. Estoy viendo la pared inferior de la órbita, la pared superior de la órbita, la pared medial, falta la pared lateral. Inclusive estoy viendo aquí la fosa térico-palatina para aprovechar esto, esta diapositiva. Entonces, en la pared medial de la órbita, ¿qué hueso lo forma? Miren, son varios, adelante, atrás, porque esto se pregunta así en orden, de adelante, atrás, no regado. Entonces, acá tengo primero el proceso frontal del maxilar, hasta acá. Aquí, ustedes se tienen que guiar por las líneas de sutura. Después tengo el lagrimal, hueso lagrimal, también le llaman unguis. Este es el fondo de saco nasolagrimal, donde se van acumulando las lágrimas. Claro, todo esto está revestido de mucosa, ¿no? Entonces acá, el fondo de saco nasolagrimal, pues lo forma aquí en el proceso frontal del maxilar y el hueso lagrimal ahí. Por detrás, la mayor parte de esta pared, ¿quién la forma? El etmoide. Esta es la lámina orbitaria del etmoide, que es muy frágil. Antes le llamaban lámina papirácea, de papiro, de todos los egipcios. Por aquí se rompen, como yo les decía, por el mal uso, mal sostenimiento del cráneo, pues la órbita siempre, en los cráneos de los estudiantes, y a veces en las prácticas. Rompen ahí el cráneo porque es muy débil esto. Por detrás, pues, ¿qué tengo? El cuerpo del efenoide, señores. Y un pedacito del palatino podríamos incluir, que es la apófisis o proceso orbitario del palatino. Entonces esa es la pared medial. Ahora, en las otras paredes de la órbita, la veo muy fácil en la norma frontal. Vamos a ver, buscamos acá la norma frontal del cráneo, que es la primera diapositiva con que empezamos a estudiar esto nosotros. A ver, creo que está antes de esto, ¿no? No. Sí, aquí hay unas vistas de cráneo en conjunto, la norma anterior, en la lateral, en la norma anterior del cráneo, pues yo tengo aquí bien claro la pared lateral de la órbita, que la forman dos huesos. Por acá está el cigomático y por acá está el ala mayor del efenoide. Entonces esta es la cara orbitaria de órbita del ala mayor del efenoide y la cara orbitaria del cigomático, o malar, o el pómulo, que también le llaman. La pared superior, ¿quién la forma? La cara orbitaria, o la porción orbitaria, mejor dicho, porción orbitaria del frontal. Hay una porción horizontal. La pared inferior, ¿quién la forma? La cara orbitaria del maxilar. Y la pared medial se la acabo de explicar. Entonces acá en la profundidad de la órbita veo tres agujeros, ¿no? Por acá el conducto del nervio óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. Acuérdense que la fisura orbitaria inferior comunica la órbita con la fosa térico-palatina y con la fosa infratemporal. A la fosa infratemporal, en la nómina antigua, si leen algún libro, alguna revista, etcétera, también le llaman cigomática, fosa cigomática, antiguamente. Entonces ya saben. ¿Qué más tendríamos que saber de la órbita? Que la base de la órbita es la que se proyecta hacia adelante, no hay base, es imaginaria. Es lo que le llaman el aditus orbitario. Y acá el aditus está delimitado por arriba por el borde supraorbitario del frontal y el borde infraorbitario del maxilar y del cigomático. Ya, entonces ahí sí tenemos toda la órbita explicada. Y en esa cavidad lo que está situado es el globo ocular con sus anexos, que ya estudiaremos en neuroanatomía el semestre próximo. Hay que ver todo esto de la órbita, el globo ocular y todas las estructuras que acompañan y ayudan a funcionar al globo ocular, que son sus anexos. Bueno, señores, entonces, ¿hay alguna pregunta? Yo creo que hemos abordado lo más importante del cráneo, ¿no les parece? A ver, pregunten si hay, de todas formas, no hay problema. Bien, acuérdense que también estudiamos articulaciones, etcétera, de la cabeza. La ATM hay que sabérsela bien. A ver. Silencio total. Esto es lo malo, lo que no me gusta es eso, porque me estoy pensando es que o están en otra cosa, no están atendiendo adecuadamente el repaso y aparte que no están estudiando. Yo los voy a exigir, ya se lo digo, prepárense, mañana tenemos práctica con evaluaciones, todo el mundo con la videocámara, señores, que ni participe, porque no lo voy a considerar, Yo lo siento, así que todos los que tengan problemas con la laptop, con la computadora, resuélvanlo.
porque si no van a tener que elevar esto a otro nivel. Yo no les voy a pasar esto, ¿eh? Tienen que participar más. Yo le estoy haciendo, aunque ustedes crean que no, una evaluación. Primero yo paso la lista por algo, ¿sí? A todas las actividades. Yo llevo aquí los alumnos que tienen problemas de asistencia, que hasta ahora no se ha dado, salvo excepciones, alumnos que se destaquen con inasistencia y eso. Los problemas de conexiones no se pueden repetir en el mismo alumno, porque esto entonces no puede estudiar el curso, saben que es a distancia, esto hay que resolverlo, ¿eh? Y el otro problema es la cuestión de la participación. Yo en cada clase práctica, sobre todo en las prácticas, pues yo individualmente acá, en mi registro físico, yo voy evaluando cómo participa, y las categorías son 3: mala, regular y bueno, ¿eh? Y hasta ahora la mayoría tengo que poner que entre medio y malo. En este caso hoy tengo que poner que es muy malo, ¿eh? Porque solo 1 o 2 alumnos son los que están preguntando, y ustedes saben que esto iba a pasar hoy. Que ustedes tenían que venir con preguntas. Entonces, si no estudian, no sé lo que va a pasar. Miren ya lo que pasó, perdón la descarga. Miren ya lo que pasó con el examen este de generalidades, que fue una tontería el examen. ¿En qué sentido? En que le fue en base a las preguntas de autoevaluación que tenían, preguntas sin ningún tipo de complejidad, muy simples todas. 22 alumnos desaprobaban al grupo, la tercera parte del grupo. ¿Qué cosa es eso? Entonces eso es falta de estudio, no es otra cosa, o de atención. Pero bueno, esto hay que corregirlo. En los casos clínicos fueron mejores después de lo que hicimos. Vamos a ver qué pasa ahora, el de la semana que viene, que son varios casos clínicos más complicaditos. Entonces no hay preguntas. A ver, los alumnos, señores, si no, yo termino aquí un momentico esta parte y paso a la otra. De cráneo no tienen más preguntas, ¿sí o no? Después al final no me estén preguntando el cráneo, porque no voy a ir atrás. ¿Dónde está el delegado del grupo? El delegado del grupo. Sí, doctor. No hay más preguntas. Mira, entonces ahora ya son las 3:03. Yo voy a dar 10 minutos para pasar a la columna vertebral, ¿eh? Explicarle bien las clases de ayer y avanzar un poquitico más. ¿Correcto? Entonces vamos a tomarnos unos 10 minuticos, no más. Yo ya son a las 5, a las 3:10 arranco de nuevo, si no, no nos da tiempo a lo que tenemos que lograr hoy. Entonces cierro mi micrófono, voy a dejar de grabar un momentico para no estar ocupando tanto aquí la videoconferencia con este silencio que ahora vamos a tener por 10 minutos. Continuamos dentro de 10 minutos.